Perfecto. Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Los saluda Max Villanueva y en esta ocasión estamos ya arribando al episodio número 171 del podcast. Estoy muy contento de recibir esta mañana para mí en México, esta tarde para ellos en España, a Salvador Moreno y Javier Rueda, con los cuales hablaremos un poco acerca de esta iniciativa en España que se llama Asymmetric, que sin duda para quienes nos escuchan allá será bastante interesante conocer este enfoque que ellos manejan, y también para quienes estamos fuera de España, creo que el enfoque, la atención que ustedes dan a través de Asymmetric a sus clientes puede ser un modelo bastante atractivo para quienes nos escuchan, y por qué no, tal vez incluso generar algún networking internacional si en algún momento se abre esa posibilidad. Pues bienvenido, Javier. Salvador, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Max, por invitarnos. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Bienvenidos. Y hablaré un poco acerca de la introducción de Asymmetric. Después pediré a Salvador y Javier que nos platique también un poco cómo arriban a esta iniciativa, qué es lo que realizan. Asymmetric es una firma de expertos en asesoría fiscal, financiera y contable que desde el año 1978 trabaja para hacer más fácil la vida de los empresarios. No es una gestoría tradicional que se centra en volumen y precios bajos. Asymmetric da un servicio de alto valor que se basa en la planificación y optimización fiscal estratégica, junto con un análisis profundo de los números del negocio. A través de su equipo ayudan a empresas a entender su evolución financiera, márgenes, rentabilidad, endeudamiento, liquidez, punto muerto, áreas que normalmente solo se trabajan cuando existe un director financiero interno y que es una figura poco habitual en la mayoría de las pymes. Y creo que ahí está un punto bien interesante para quienes nos escuchan, cómo enfocar esto a las pymes. De este modo, Asymmetric cubre el vacío entre gestoría administrativa, dirección financiera, proporcionando al empresario herramientas reales para mejorar resultados y tomar decisiones con datos. La firma está dirigida por Salvador Moreno, que es un profesional con una sólida trayectoria en fiscalidad y finanzas, además de que es profesor de fiscalidad internacional, y tiene un enfoque que combina el rigor técnico, la experiencia práctica y una visión estratégica orientada al crecimiento empresarial. Esta mañana también en la entrevista me acompaña su socio Javier Rueda. Hablaremos un poco también más adelante de este desarrollo profesional que él tiene. Y gracias a Asymmetric, ellos pueden enfocar su modelo de negocios a empresarios que operan en España y que quieren hacer las cosas bien, cumpliendo normativas, aprovechando también de forma inteligente sus recursos para optimizar su carga fiscal. Y su propuesta se aleja de mensajes agresivos o sensacionalistas y apuesta por un asesoramiento cercano, estratégico y basado en el largo plazo. A grandes rasgos, lo que tanto Salvador como Javier hacen en Asymmetric. Pero antes de iniciar y hablar un poco del desarrollo específico de su actividad, Javier y Salvador, pues siempre Max, iniciamos... perdona. Después ¿Sí? de esta presentación, ya cualquier cosa que digamos solo podremos estropearlo. No, al contrario. Cierra el telón, vámonos. Aquí terminamos la entrevista y muchas gracias por la presentación. No, al contrario. Aún falta mucho por aprender, sin duda, y quienes nos escuchan fuera de España, creo que va a generar mucho interés, porque opciones como la de Asymmetric son bien necesarias en varias partes de Latinoamérica. Y me parece, inicio, combinando un poco la participación de ambos, si me lo permiten, pues Asymmetric surge, no es una iniciativa reciente, ya desde el año 1978. ¿Y cómo llegan cada uno de ustedes a formar parte de Asymmetric? Me parece que en su momento fue Salvador, en tiempos que llega primero, o me puede mandar un panorama de cómo ha sido la historia de su ingreso a Asymmetric. Sí, eso es. Realmente, a ver, el Asymmetric ya funcionando, pues eso, desde el 78, incluso antes que Ovidio Antón, que fue siempre decimos Obi, nuestro maestro Jedi, Obi-Wan, es el que fundó realmente Asymmetric. Él empieza hace muchos años y yo me cruzo con él pues en el año 2012, me cruzo yo. Yo es cierto que estoy estudiando, entro en varios despachos, me voy canalizando, yo soy de empresa, pura y dura, economía y empresa, de ADE. Termino, es verdad, pisando el mundo fiscal y pues un día de esto que cruza, y me cruzo con Ovidio, y a partir de 2012 realmente yo entro con él. Realmente entro con la idea de, oye, necesito a alguien que dirija un poco el equipo, que nos dé apoyo. Y lo que pasa que es cierto que
Ovidio, ¿verdad? Que es una persona que te enamora, ya está, él ya se jubiló, él ya se fue, pero es verdad que es una persona de esas que te enamoran y yo desde el primer día me convenció y me convenció tanto que al año me estaba diciendo que quería vender el despacho y que quizás, oye, el hecho de que yo estuviera como el director del equipo, pues oye, pues realmente se le hacía fácil la venta. Lo que pasa, claro, me había conocido ya en un año, habíamos entrado tanto ya en confianza que me dijo él la posibilidad, oye, ¿y si realmente te quedas con el despacho tú? Se lo voy a vender a un externo, vas a ir tú dentro del paquete, a lo mejor te puede llegar a interesar que tengo el despacho. Y en esa confianza que tuvimos, yo realmente lo que le digo es, joder, la idea me parece cojonuda, pero no me dejes solo. ¿Por qué no voy entrando yo en unos años? Voy poco a poco, quédate tú un poco más. Al final, joder, nos entendemos, vamos todo bien. Y efectivamente eso lo hicimos. Estuvimos pues a lo mejor 5 o 6 años en el que yo me iba haciendo poco a poco y él se iba retirando. Y fíjate que, bueno, es verdad que el funcionamiento con Ovidio, además es una persona con la que te puedes entender perfecto, además con una filosofía siempre de ayuda al empresario, muchos años, él lleva él siempre cuenta que de cuando entró el IVA en España, pues es el primero que se sentó a ver cómo se aplicaba el IVA y se puso a ayudar a pequeños empresarios y a autónomos, lleva desde el principio de los tiempos del mundo fiscal aquí en España. Y, y la cuestión con Javi es cierto que es que en ese momento de yo que me decido oye, si entro o no entro con Ovidio, ¿no? Porque él me lo comenta, Javi y yo llevamos yo creo que desde preescolar, desde pequeñitos Sí, nos en conocemos el desde chicos, colegio, sí. claro. Y con él, una llamada con él de, oye, joder, mira lo que me han ofrecido. Estoy en un despacho, funciona genial, esto tal. Y se lo cuento a él. Y es verdad que se lo cuento a él, que él me dice, hostia, pues parece que tiene buena pinta, tiene buena idea. Pero claro, Javi sigue su camino. Javi estaba en banca, sino que lo cuente él, ¿no? Sí, recuerdo que aquello fue un café, Salva, me parece, ¿no? Nos sentamos aquí a tomar un café y me contaste la propuesta de Ovidio y yo creo que te animé, ¿no? A que tiraras Sí, para adelante. sí. Y lo cual me vino bien a mí después, claro. Yo trabajaba en banca y Salva estuvo un tiempo proponiéndome que nos asociáramos y un poco por mover aquí en Málaga, porque hasta ese momento yo vivo en Fuengirola, en Málaga, ¿no? Salva está en Madrid, en nuestro núcleo de clientes, sobre todo Madrid y Zamora, ¿no? Que es el lugar de procedencia de Ovidio, ¿no? Entonces, con la intención de captar clientes en Málaga, pues Salva está un tiempo proponiéndome que empiece con él, pero como yo tenía mi trabajo en la banca y la familia y demás, la verdad es que no veía yo el momento no tenía tiempo. Pasa que la banca, pues en el 2015 cerró la oficina y mi salida rápida fue asociarme con Salva. Bueno, rápida no. Estuve un año estudiando, yendo a la empresa, viendo cómo trabajan, a ver si vamos en la misma línea y así fue, y así fue. Entonces yo entré, eso fue el año 2016, ¿no? Cuando ya empezamos y bueno, yo desde mi parte, yo sobre todo he trabajado como comercial, entonces vimos que nos complementamos, ¿no? Salva desde la parte técnica, yo desde la parte comercial, pues podíamos ahí hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces ahí arrancamos, ahí arrancamos. Sí, es verdad que además, normalmente en el sector, yo creo que en general de profesionales, ¿no? No solo a lo mejor o de gestoría, o de asesoría, o de consultoría, sino en general en profesional, tendemos siempre la parte técnica a pensar que con la parte técnica es suficiente y nos olvidamos de esa parte comercial y incluso vídeo, porque en los últimos años ya cuando estaba yo le dije, oye, encárgate un poco de la parte comercial, joder, que tienes tú todo ese bagaje, toda esa experiencia. Y en ese sentido, claro, se fue solapando con Javi y con esa idea de, oye,
necesitamos a alguien comercial, alguien que exclusivamente se dedique a eso, que es un poco lo que diría que tenemos hoy en día, que Javi realmente está centrado en la parte comercial y, oye, yo ya me encargo de la parte técnica y todo eso. Eso es. Una historia muy interesante, Salvador Javier. De hecho, en la página de Symmetric viene un poco narrado estos primeros comienzos, sobre todo con Salvador y Ovidio. Y me ponía a pensar, voy a romper el secreto, pero los años 78 es el año de mi nacimiento, entonces hablamos ya de unas buenas décadas de trabajo que Ovidio comienza. Y me parece que, bueno, con la experiencia de Ovidio, con lo que ustedes han conocido en trabajo de Asymmetric, han acompañado prácticamente una historia muy amplia de los modelos de negocios en España en términos fiscales, contables, asesorías administrativas, y creo que es un universo que ha cambiado muchísimo. El mercado que ustedes atienden, ya lo mencionaba Salvador, siempre fue el enfoque de Ovidio, el cuidar a ese sector de pequeñas, medianas empresas, que muchas veces son los más desfavorecidos ante algunos cambios legales, cambios, no sé, administrativos que se pueden generar. Y bueno, España, al menos la percepción que podríamos tener fuera de los que vivimos fuera de España, es que ha sido una situación bastante compleja la que se ha venido configurando en la manera de hacer negocios, sobre todo para los autónomos, para las pequeñas empresas. ¿Cómo han vivido ustedes estos cambios? En realidad ha habido un impacto que cada vez el mercado requiere más del trabajo de ustedes como Asymmetric. Hay la apertura de las pequeñas y medianas empresas como para dejarse guiar en estos términos fiscales, contables. Y bueno, casi les estoy preguntando si nos pueden dar un panorama de la historia del desarrollo fiscal de su país, pero creo que nos habla mucho de la experiencia de Asymmetric, el acompañar a empresas ya desde hace varias décadas, y creo que eso les da a ustedes también una autoridad y un diferenciador muy importante ante otras opciones que pueden existir parecidas a Asymmetric. Hombre, hay una cosa, perdona, Salva, hay una cosa que cuenta Ovidio de cuando empezó que me llama la atención. Y él trabajaba antes de empezar por su cuenta, que empezó con 2 socios, ¿no? Él trabajaba en una asesoría. Y claro, él veía que lo único que hacía era tramitar impuestos sin tiempo para pararse a analizar y a ayudar de verdad a pagar menos, ¿no?, al empresario, ¿no?, desde un análisis más profundo, ¿no? Y por eso él decide ponerse con esa filosofía y viendo ese hueco, digamos, en el sector que cubierto por muy poca gente, porque había mucha gestoría, ¿no?, que hacía eso ya, pues él se lanza por su cuenta. Han pasado casi 50 años y yo te diría que esa situación es la que se vive hoy. No sé, me refiero un poco al análisis un poco del sector desde aquella época hasta ahora. Me llama mucho la atención que eso no ha cambiado. Hay mucho trabajo ahí todavía. No se salva Sí, si al tú... final es la imposición en España al final ha sido como una boa, ¿no? Una serpiente que poco a poco te va apretando cada vez más, un poquito más, un poquito más. Sí que es cierto que al principio quizás era mucho de que el cliente aprendiera que existían esos impuestos, oye, que hay que liquidarlo, porque pero es verdad que en esa filosofía hay algo que se nos olvida como profesionales, es que, oye, el que hay detrás es un empresario, el empresario, el que se cumpla el requisito, a ver, que sí, que se tiene que cumplir, pero vamos a ir un poquito más allá. Que decía Javi, no se trata solo de estos impuestos, vamos a intentar entenderte, vamos a intentar a partir de ahí el ahorro, vamos a intentar a partir de ahí tener los números del negocio y ir un poquito más lejos, porque es verdad que, digo, desde que empieza el IVA, oye, pues primero vamos a empezar por liquidar esos IVAs, que antes no había un IVA, vamos a hacerlo. Hay un impuesto de sociedades que poco a poco van haciendo, un corporation tax que poco a poco al principio simplemente tienes que indicar como unas ganancias y se calculaba
en base simplemente a un ingreso. Poco a poco aquello va pasando a un ingreso menos gastos y se ingresa un porcentaje, hasta lo que es hoy en día, que no solo es que tengas que aportar una contabilidad completa y un balance completo, sino que ya llevas, desde luego aquí en España, que poco a poco el resto de jurisdicciones, en México que también tenemos algo por ahí, pues poco a poco va pasando lo mismo, ¿no? Aquí al final, en el propio modelo de sociedades, llevas incorporados la parte de operaciones vinculadas con otros, llevas la parte completa de información de filiales, de socios, administradores, que ya es incluso más amplio que la propia contabilidad. Entonces, sí que es cierto que poco a poco ha ido avanzando, porque además la imposición indirecta pasa lo mismo, la imposición indirecta de IVA y todo eso era una cosa muy sencillita, donde se ingresaba un porcentaje de ingresos y ahora igual, ahora al final es operaciones fuera, oye, que si vendo fuera de España, que si comercio online, todo eso ha ido cambiando, pero sí que es cierto que es importante no basarte en la parte técnica, ¿vale? Que sí, eso hay que cubrirlo, tenemos que hacerlo perfecto, aquí no se puede fallar, pero ¿para qué le sirve al empresario, ¿no? Que quizás lo que dice Javi, ¿para qué? ¿A ti qué te interesa? Bueno, pues vamos a analizarlo para realmente para pagar menos, pero no vamos a quizás a quedarnos ahí, que es lo cierto. Y más en esta época en el que además ya no solo es la presión fiscal que estamos viviendo aquí en España, sino ya es incluso el cómo esa presión fiscal, ¿no? Esa inseguridad jurídica que poco a poco te vas encontrando, que es verdad que te va dejando un mal sabor de boca, que a lo mejor es quizás lo que más se transmite, a lo mejor llega más y lo que más se escucha. No solo quizás ya de España, sino últimamente ya escuchaba de Europa, que poco a poco Europa se está complicando bastante. ¿Hay más inseguridad ahora que Esta antes, radio. Salva? Tú- Es, ¿Tú qué es crees? una inseguridad, claro, eso es una inseguridad en el sentido de cada vez quieren más información, o sea, cada vez tenemos que dar más información y la cuestión es, muchas veces es el por qué. Oye, te pido información y ahora de pronto, ahora que te pido esta información, pues te voy a sacar este impuesto. O ahora voy a empezar a pedirte, decíamos, por ejemplo, el tema de operaciones vinculadas, ¿no? El operaciones entre empresas del mismo grupo o entre correlación socios. Pues voy a empezar a pedirte eso y 2 años después te encuentras con que, oye, ahora ya que te tengo controlado sobre eso, pues te voy a fijar unos precios de mercado y ahora que te encuentro con eso, pues voy a obligar a que me digas quién es el- el- la persona física detrás de cada una de las sociedades, estén donde estén en Europa. Y es como, claro, te vas encontrando con que eh, vale, es información, pero la sensación es ¿para qué? ¿Para qué quieres tantos datos? Pues bueno, pues te da esa inseguridad, esa sensación de que espérate que el cogotazo, la torta me va a llegar por algún sitio, no sé por dónde, pero por algún lado me va a llegar. Pues eso va a más, ¿no? Con el uso de la IA. Bueno, y ahora ya que Hacienda, como se le ocurra empezar a pinchar ahí. Y es un panorama que nos da a nosotros también fuera de España, que una visibilidad de lo que, de que este proceso de fiscalización y de la parte también que regula todos estos procesos, pues no está lejana a ir agregando, incluso en ocasiones se le llaman estas innovaciones fiscales o financieras, pero que al final de cuentas el proceso real de aterrizar y dar una certeza a las empresas cae en lo que mencionaba hace un momento Salvador, una tal vez incertidumbre, se vuelve algo abrumador, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, y enfocando un poco esta realidad y ya con el antecedente de que Javier es quien está en la parte comercial un poco más. Javier, en tu perspectiva, ¿ha sido sencillo poder ofrecer el modelo de negocios de Asymmetric? Por un lado, bueno, sí hay una necesidad palpable como la que mencionaba en el aspecto técnico Salvador, pero tu labor me imagino va mucho también en esta prospección de clientes, en no solamente decirles van a pagar menos, sino que todo esto haga un sentido, ¿no? Y que incluso en ocasiones me parece que parte de la forma de vender tiene que ir mucho a la simplificación, incluso, ¿por qué no hacer esto de una manera bastante didáctica o divertida? Creo que es parte de tu labor, Javier, y no sé cómo has visto la respuesta del mercado en tu experiencia como comercial. Sí, hombre, yo lo que trato es hablarle al empresario que está buscando un servicio como el que damos nosotros. Eh, es verdad que educar al empresario es una inversión muy a largo plazo. Eso tampoco a nosotros
es una labor que, bueno, que se hace al mismo tiempo que se comunica y se vende. Pero bueno, yo mi mensaje a través del newsletter que tengo, que escribo a diario y demás, pues es hablar de todos esos problemas y de esos beneficios de tener un servicio como el que damos nosotros, ¿no? Y eso pues al final cala en el empresario que ya tiene esa inquietud, ¿no? Entonces, es fácil, hombre, para mí, ya con los años que llevamos y tal, pues es fácil comunicarlo. Lo que hay que tratar es que llegue al mayor número de empresarios posibles que demandan este servicio, ¿no? Entonces también ese es mi trabajo, ¿no? Que llegue a una audiencia cuanto mayor, pues mejor, ¿no? Y en esa audiencia pues hay mucha gente que a lo mejor no está en ese momento, ¿no? Bueno, y sí que también puede ser que vaya cogiendo conciencia, ¿no? De la necesidad de un servicio como el nuestro, ¿no? Se quita importancia, Javi, porque al final hay una parte nuestra que es muy técnica. Al final, además, yo tiendo a ese defecto de en cuanto le preguntas, pues el empresario, pues hostia, pues ten cuidado, que la liquidez, que no sé qué, que no sé qué. Javi transmite todo eso, lo traslada a palabras que el empresario entienda, a saber transmitirle, porque el que Javi me haya acostumbrado a decir, oye, no es realmente que hagamos un análisis de competencia, que sí que puede sonar muy bien, es que el cliente sepa si está vendiendo con el margen adecuado. Pues simplemente es cambiarle la palabra, pero es mucho. O que no es importante el periodo medio de maduración, es importante que el cliente sepa cuántos días está tardando en cobrar, cuántos días están tardando en pagar. Entonces, todo eso Javi consigue trasladarlo al suelo. Le digo, se quita importancia porque al final a mí me cuesta, yo me quedo mucho en la parte técnica, además nos pasa al equipo técnico todos que nos damos y Javi luego llegas, pues dice, no, explícalo así o explica tal y hombre, que no es, yo simplemente lo digo y punto, hombre, no. No, pues, coño, mi trabajo, quiero decir, no digo que sea ni fácil ni difícil, pero que ese es el trabajo. A mí quizás yo también me resulta más fácil eso, ¿no? Si yo tuviera que hacer lo tuyo, pues te lo tendría más complicado. Pero bueno, que sí. Ese es el... En eso estoy yo y no sé si con eso respondo a tu pregunta, además. Sí, claro, y hay una sinergia, como podemos ver, con la labor completa del equipo, en este caso lo que hace Salvador, lo que hace Javier, y en el aspecto técnico que mencionabas, Salvador, la oferta de Asymmetric es variada, es decir, no sé hasta qué punto las pequeñas y medianas empresas en España tengan pues realmente un enfoque más allá del simple cumplimiento fiscal. Te llegan clientes con diversos enfoques, es decir, empresas que puedan tener ya algo bien consolidado y quieran avanzar un poco más, o ustedes trabajan con un estándar básico, es decir, cualquier cliente hacemos como una especie de aterrizaje de lo que tienen ahora y a partir de ahí parten. ¿Cómo es el proceso con lo que trabajan comúnmente ustedes con sus clientes? A ver, es cierto que el empresario que tenga cierto tamaño es al que de verdad le puede sacar provecho en euros a nuestro servicio, porque es cierto que el que toquemos dos piezas, pues que, como quien dice, ya nuestra cuota se ha pagado solo, ¿no? Es cierto, pero es más una mentalidad del empresario que un tamaño. Hay empresarios, pongo ejemplo, hay un empresario, yo creo que de las empresas más grandes que tenemos ahora mismo, el padre empezó vendiendo cerdos y con la venta de cerdos y estaba él solo y ahora mismo pues facturan 30 millones de euros haciendo una cosa completamente distinta, pero fue a partir de ahí, empezó a terminar con el transporte y hacia ahí fueron. Entonces es más esa mentalidad porque sí que es cierto que además Javi y yo cuando hacemos, Javi que siempre, ¿no?, hace ese primer filtro de visita y una vez que nosotros entramos, en cuanto hacemos lo primero, que siempre el primer servicio que ofrecemos es un análisis completo de la empresa, es un análisis de la parte mercantil, de escrituras y todo eso, de ver qué situación tiene en el registro mercantil, oye, qué situación tiene tu empresa, desde el punto de vista ese de escrituras y toda la parte legal. Luego hacemos la parte de análisis
contable y fiscal por incidencias, pues oye, qué problemas te puedes encontrar con contabilidad que ya tienes hecha, dónde estás, en qué situación no estás, y luego ya una parte financiera, un estudio realmente del negocio, números del negocio, de con qué margen estás vendiendo, si tienes algún problema de liquidez, si endeudamiento. Entonces es el primer servicio, siempre sí o sí, que es el que pues Javi siempre está insistiendo, es por el que entra. Y ahí es cierto que desde una pequeñita hasta que seas grande, es que tú tengas ese, como empresario realmente, tengas esa cosa de, oye, quiero ir un poco más, quiero saber qué pasa en mi negocio, primero quiero quedarme tranquilo por si lo estoy haciendo todo bien. Segundo, quiero ver si puedo ahorrarme algo. Y tercero, en esa parte es, oye, ¿realmente el dinero que tengo en cuenta es mío o es realmente que se lo estoy vendiendo todavía a proveedores y me estoy financiando con proveedores o estoy vendiendo con el margen suficiente, como decía antes? Entonces, mucho es de que como empresario realmente tengas eso, el querer conocer y el querer llegar más lejos, porque entonces, por eso digo que es verdad que no es tanto el tamaño que puedo sacar, sino esa mentalidad del empresario. Partir de esa cultura, porque al final de cuentas el hablar de términos fiscales, que en ocasiones para las pymes es algo fuera tal vez de su interés o de su conocimiento, y llevarlos a que tengan esa mentalidad de crecimiento. Hay un sector que por lo menos en lo que a veces, como platicábamos, se llega a escuchar aquí fuera de España, que también ustedes atienden todo el concepto y lo que gira alrededor de personas que trabajan como autónomos. También ustedes lo trabajan. Hay una gran diversidad al hablar de pymes, sin duda. No pueden ser empresas familiares, algunas que estén bajo un régimen de organización, pero trabajar con autónomos también ha sido una experiencia, sin duda, me imagino, retadora para ustedes. ¿Es el mismo mecanismo o hay otro diálogo tal vez que Javier hace con un autónomo diferente al que pudiera hacer con una pequeña empresa a través de un régimen de asociación? ¿Y qué mecanismo? Sobre todo porque el tema de autónomos, a veces de lo que les decía, se llega a escuchar, es un tema en la que hay a veces un sentimiento, al menos se percibe así, de mucha injusticia, de mucha situación en la que a veces el autónomo no crece, ¿no? Por algunas circunstancias asociadas por todo lo que hay alrededor de lo que tiene que cumplir. ¿Es cierta esta percepción o tal vez me estoy yendo un poco a un lado muy dramático y no sé cómo lo han abordado ustedes? No, sí que es cierto. Sí que al autónomo se le castiga mucho más. Hay una cosa, o sea, decía Ovidio que es verdad que hacía ya hace años y ahora aplica más todavía, es la diferencia en cuando pasas de ser emprendedor a ser empresario, más allá de que seas autónomo o que tengas una empresa o lo que sea. Cuando eres emprendedor, tú estás empezando, quizás estás tú solo, no tienes ese salto en el que empiezas a hacer empresario, ¿no? Das esa escala. Al final, el ser autónomo o estar con una sociedad mm, es la forma jurídica en la que aplicas. Y en ciertos momentos, depende de la circunstancia tuya, oye, tengo una facturación pequeñita, no quiero asumir ciertos costes, no quiero, bueno, pues a lo mejor me interesa ir como autónomo. Ahora, oye, que resulta que tengo ya una facturación curiosa, que me puedo permitir el tener la sociedad, que ahí ya puedo empezar a planificar, puedo ir un poquito más lejos, el ir haciendo aquí una reserva, el ir pensando, pues eso a lo mejor ya te convierte en pasar al empresario, pero es la mentalidad, o sea, al empresario, perdón, a la sociedad, pero realmente es la mentalidad del empresario, es la que tengas, que sí es cierto que como autónomo tienes menos obligaciones, pero te suelen dar más todavía. Pero vamos, porque quizás te apretan más en tema de gastos, te apretan más en tema de costes, que todo hay que decirlo, que también hay un poco de abuso, ¿no? Al final somos todos latinos. Normalmente explicarle a lo mejor a un alemán que, oye, si puedo, aprieto lo máximo y no le pago a Hacienda, pues un alemán te mira con cara rara. Entre nosotros nos entendemos que es, oye, lo que tenga, lo que pueda dejar de pagar, lo pago. Y si puedo ahorrar 10 y a ti pagarte 8, pues oye, son 2 que me quedan y yo encantado. Entonces, es verdad que también hay veces que hay abuso, ¿no? Y en el autónomo más, ¿no? Porque es muy difícil. La Hacienda pretende que distingamos entre tu parte empresarial y tu parte personal. Y todo lo que hemos emprendido sabemos que ahí hay una línea que día cruzas, ¿no? Oye,
he llegado a discutir con inspectores que me decían, no, hombre, no, hay aquí viajes en un domingo. Claro que eso no puede ser. Digo, ya, hombre, como que son gastos que no pueden ser. ¿Y cómo pretendes que el empresario esté el lunes por la mañana a las 9 de la mañana donde tiene que estar? Pues tendrá que viajar el domingo. Para un funcionario eso es ¿cómo? ¿Cómo? Eso es imposible. ¿Cómo vas a trabajar un domingo? Pues, hombre, a ver, ¿qué es lo que hay? Eso es real, ¿eh? ¿No? Sí. Caso real, pasa mucho, Eso ¿eh? es De caso real. encontrarte todos los gastos de los fines de semana fuera. Y dices, hombre, no. Pero hombre, no, que no son comidas con los niños, que no es el McDonald's ni el cine, que estamos hablando de viajes Trabajo. claro, de trabajo. Pero no, eso no lo entiende un funcionario. Escenarios complejos que, como bien mencionas, Salvador, para quienes escuchamos en Latinoamérica, decimos, claro, sí, hay algo muy parecido a esto, o vamos hacia eso en algún momento dado. Y creo que, de acuerdo a lo que platicábamos tanto con Javier y Salvador, Asymmetric no solamente es la posibilidad de estar bien en estas regulaciones, habla, Salvador destaca mucho la mentalidad y la visión emprendedora que pueden tener, y me imagino que en los procesos que han acompañado a lo largo del tiempo, también han sido partícipes o de alguna manera han impulsado la mejor alternativa para las organizaciones. Es decir, incluso a través del análisis que ustedes hacen, hacer algunas recomendaciones de hacia cómo dar el siguiente paso, aunque probablemente ya su labor no sea estructurar una organización desde cero, pero creo que este análisis, destacando la parte fiscal, contable, administrativa, creo que sigue siendo fundamental en España y en varias partes del mundo conocerlo, porque puede ser una clave para que los empresarios autónomos o en pequeños negocios en sociedad puedan visualizar cuál es el siguiente paso para crecer. Y creo que de repente, como que se ha demeritado un poco este concepto fiscal contable, y en realidad puede haber un germen muy importante ahí para la proyección de empresas a futuro. No sé si comparten esta visión o incluso han tenido experiencias en ese sentido. Pero ese análisis Sí, es fundamental. No, perdona, Sala, perdona. sí, claro, es que yo te lo decía de ejemplos que te encuentras con, oye, no hemos juntado dos amigos, he hecho una sociedad y me la lleva mi cuñado que más o menos sabe contabilidad y estamos avanzando y de pronto, pues oye, vamos. Y oye, que estamos facturando ya 200, 300 mil euros, oye, poquito a poco, ahí luchando, y mi cuñado sigue llegándome a la contabilidad. Y claro, es como, buf, pues imagínate lo que tienes. Primero no sabes dónde estás, que no tienes ni idea de por dónde vas, y a nivel financiero estás saliendo del paso. Claro, y a nivel fiscal y contable, pues tiene muchos problemas, ¿no? Pero claro, también es natural, ¿eh? Al final empiezas, estás intentando como sea, y no te planteas, pero es verdad que en ese punto del crecimiento, y ahí yo creo que Javi suele insistir mucho, hoy, mira, esta mañana me estaba dando la vara con un ratio de NOF sobre ventas, de necesidades operativas de financiación sobre ventas, que suena pues a eso algo muy técnico, pero al final a nivel del empresario te dice mucho qué capacidad de crecimiento tienes con la liquidez que dispones ahora mismo. Entonces, con un ratio muy rápido te está marcando. Simplemente es nosotros poder trasladar al empresario ese tipo de cosas, de oye, cuidado que ahora mismo con la tesorería que tienes, con tal y como estás, vas a poder vender un poquito más o un poquito menos. Luego vas a tener que acudir de alguna manera o cambiar tu estructura o cambiar algo. Entonces, sí que es cierto, a ver, que eso el empresario debe necesitarlo. Eh, Sobre todo para que el empresario pueda centrarse en lo que sabe. Que al final yo creo que es lo que intentamos desde el principio nosotros, insistimos, y yo creo que hay una frase que nos repetimos internamente de nosotros de, oye, no cambies la manera de trabajar al empresario, sino dar las herramientas para que él tenga. Vamos a servirte de apoyo. Yo no pretendo que simplemente por ahorrarte 4 euros esto lo hagas de forma diferente, pero ten en cuenta lo que hay y intenta tomar la mejor decisión a partir de ahí. Pero claro, en cuanto creces, en cuanto vas avanzando, en cuanto ves que empiezas y oye, que esto ya coge color, ¿no? Que ya sí realmente tengo, pues tenemos, claro, millones de ejemplos, claro, que te llega un análisis de este tipo y te llegan, como nos llegaron unos chicos diciendo, oye, simplemente confirmarnos que esta franquicia que abrimos de restaurante hay que cerrarla porque esto no da dinero. Y cuando la coges dices, ¿cómo que no da dinero? Da mucho dinero, lo que pasa es que estás hasta aquí con el banco. Estás pagando la deuda y pretendes pagar la deuda en 3 años cuando, espérate, que al revés, el negocio da muchísimo dinero, pero no para pagar eso. Darle una vuelta, vamos a intentar pagarlo más tiempo,
y en cuanto han terminado de pagar la deuda, pues, oye, que vamos a abrir otra más. Y claro, pero no es normal otro restaurante más, porque claro que da dinero. Te encuentras desde eso al que ha ido creciendo, creciendo, creciendo de cualquier manera, y se encuentra con que, oye, que es que ya está Hacienda llamando a la puerta y ahora ya tengo que darle solución. De, bueno, pues ese planteamiento es otro. Venga, borrón y cuenta nueva, vamos a intentar colocar más o menos las piezas y a partir de ahora sentar esas bases. Pero claro, es lo normal por eso, porque el empresario conoce de su sector, de su venta y de lo que tiene que hacer. No quizás la parte financiera que un poco la deja un poco en ese segundo plano. Claro. Y todo esto parte más de la conciencia del empresario, ¿no? De que sea consciente de la importancia que tiene esto para su empresa, pero ya no es el tema fiscal, es en cualquier área, ¿no? Si tú no dominas algo, el valorar a un profesional, un especialista que te ayude, ¿no? Ya sea asimétrico, sea quien sea, pero que si no tienes eso, no damos ese paso, ¿no? Al final partimos de ahí, ¿no? Y es el empresario que te lo pide, ¿no? Y te busca porque no sabe dónde está. Entonces, ¿cuál es el primer paso a dar si no sabes dónde estás? Vamos a ver cómo estás, vamos a hacerte un escaneo de tu situación y a ver en qué punto te encuentras. Y a partir de ahí, bueno, pues si estás en riesgo aquí, aquí y aquí, pues vamos a atacar lo más prioritario y para que a futuro no tengas problemas y a partir de ahora, pues vamos a dar estos pasos y a corregir esto y tal, ¿no? Entonces, si no hay ese análisis, no podemos ayudar. Y algo que en lo que platican es muy importante, independientemente de quienes nos escuchen en España o fuera de España, es esa visión, no es, hay situaciones muy diversas, como ya bien mencionaba Salvador, y no sé, bueno, no sé si alguna vez, bueno, a mí me hace mucho la curiosidad el nombre de Asymmetric, y es que pues hay una simetría, no todos los negocios son iguales, no sé si de eso venga un poco el nombre, y pensando tal vez en eso mismo, una vez que alguien, en este caso en España, se interese por sus servicios, está el contacto con Javier. La página web también tiene ahí diferentes medios para contactarlos. Y a partir de allí, y después de este diagnóstico que nos comentaban que tiende a ser un poco general en cuanto a cómo está la empresa, hay diferentes tipos de acompañamiento, es decir, trabajan bajo un proyecto específico o mencionaban por ahí que muchas veces hay empresas que pues no tienen un director financiero interno, ustedes hacen esa labor. ¿Cómo dura ese acompañamiento de Asymmetric? ¿Es diverso o hay algunos paquetes, por decirlo así, dentro de su modelo? Pues mira, yo diría que hay dos caminos. Está el que después de ese análisis quiere que no le soltemos la mano y entonces pues trabajamos con él con una cuota mensual y además de ese trabajo de planificación fiscal que hacemos anualmente y de análisis del negocio con el empresario, pues además de eso le acompañamos con el hacerle la contabilidad, si no la hacen dentro de la empresa, y presentarle los impuestos, ¿no? Ese trabajo que es más de gestoría, también se lo hacemos, ¿vale? Para tener nosotros si entramos con una empresa nos hacemos responsables, entonces no podemos, tenemos que tener el control de todo eso. Y luego está pues el empresario que quiere que aparezcamos puntualmente para analizar cómo va la empresa, ¿no? Y darle unas pautas a seguir a su asesoría. De esa manera estamos supervisando lo que se está haciendo y dando recomendaciones, ¿no? Una o dos veces al año, ¿no? Eso quizás sean los dos tipos de clientes que tenemos. Y cada uno, me imagino también, Salvador, pues tiene su enfoque técnico muy particular, a diverso nivel, obviamente. Incluso me imagino también, Salvador, que en ese proceso que ya hablábamos, pues a lo largo de tu experiencia has ido identificando pues ciertas dolencias o características, por lo menos de las empresas en España. No sé si quieras platicarnos
para darnos una idea que es pues lo que te has encontrado como muy repetitivo en estas necesidades empresariales. Claro, sí, además es que al final como buenos latinos siempre tenemos los mismos fallos, que es en centrarte, además lo decía mucho mi padre, ¿no? Yo que también soy de familia, somos de Málaga y decimos que los del sur nos parecemos más a casi a vosotros que al norte de España, porque vamos, el pensamiento y todo va por otro lado. Y es verdad que tendemos a centrarnos muchas veces en lo que nos gusta y olvidarnos de lo demás. Oye, esta parte que me la haga otro. Y la parte la parte de ventas siempre te llama la atención, o la parte tú como profesional que te gusta esto y se te olvida, oye, que los números internos hay que tenerlo. Entonces, es verdad que el hecho, vamos, a nosotros cuando nos llega una contabilidad para analizar, y eso viene de una gestoría, no viene incluso de interno de la empresa, ya sabes que sí o sí te vas a encontrar ciertos fallos, que es que no falla, porque no te hacen una contabilidad completa. No se hace, en la mayoría de los casos, no se hace bancos, ni siquiera tesorería. Claro, imagínate si te hacen una contabilidad para saber cómo vas y no te llevan el banco completo, no te hacen esa conciliación bancaria porque se considera que bueno, eso es una cosa que a lo mejor va aparte. Como, hombre, ¿cómo puedo? Y claro, ¿qué ocurre? Pues a partir de ahí empiezas a encontrarte pues esas deudas del socio que tiene con la sociedad, esas cajas de tesorería, ¿no? No te estoy hablando de bancos, sino de que, oye, yo supuestamente la caja que tengo, el dinero que tengo en la sociedad, pues te llegas a encontrar a alguien que tiene 800.000 euros, que le dices al empresario, oye, ¿tienes en una caja fuerte 800.000 euros? Y te mira a pensar y dice, sí, ojalá, estaría yo aquí sentado con vosotros si no, si tuviera ahora mismo esos 800.000. Pues entonces, claro, y a partir de ahí es todo que te sueles, que es verdad que te lo encuentras. Y luego ya está la parte, una vez que has conseguido arreglar esa contabilidad y estás al día, cuando te plantas con los números, sorprendes al empresario siempre con el tema de los márgenes. Yo tengo la idea que vendo con un margen, y cuando de verdad plasmas la cuenta de resultado encima de la mesa y te dices, oye, que compras personal te está suponiendo un 50 y un 20. Y te estás quedando con un 30, de ese 30 un 20 se lo está llevando el resto de gastos fijos. Te estás quedando con un 10. Y no. Hombre, no. Sí, claro. Y entonces ya empieza, espérate, entonces hay algo que falla, claro, vamos a entrar en más detalle. Esta es la cuenta de resultado, claro, tú tienes la idea de que estás marcando el precio sobre esto, pero tal y como has fijado el precio, no es adecuado, o oye, a lo mejor se te está escapando, ¿no? Tienes la cesta con un par de agujeros y el agua se nos está escapando por algún sitio. Y suele ser lo más común, ¿eh? Porque además es verdad que el tema de problemas de liquidez cada vez vemos más, cada vez está todo más complicado, los bancos cada vez dan menos dinero, el negocio, además, cualquier negocio te encuentras competencia ya a nivel mundial, ¿no? Ya se han abierto barreras y ya todo es más, tienes que estrechar más márgenes y ir más, y claro, eso te obliga a muchas otras cosas. Pero el tema de los márgenes, ya te digo que es que no suele fallar. Es raro el empresario que tiene muy claro y sabe exactamente esos capis de márgenes, de todo, y que lo tenga muy claro. Que quizás lo primero, ¿no? Sí, el día que empezaste, lo hacemos todo, te sientas, marcas cuál fue, oye, estoy comprando a 10, pues venga, voy a empezar a vender a 15, pero han pasado X años y esto ha cambiado y tienes más gastos fijos, o tu empresa es otra. Entonces, eso es, además, que es constante, ¿eh? Que es verdad que cuando pase un año y otro vas viendo, oye, cuidado, creo que decía Javi, ¿no? Cuando volvemos a analizar una empresa el año siguiente, oye, que se nos ha ido el margen de compras. ¿Por qué? Bueno, es que estoy vendiendo este producto, es que resulta que aquí he cambiado tres cosas. Pues bueno, pues vuelta a empezar, oye, vamos a ver otra vez qué está pasando dentro, y eso debería ser crucial. Ya decimos, al menos una vez, dos veces al año, pero incluso debería ser algo interno que tú tienes en tu empresa, que mes a mes al menos, o semana a semana, más allá de fijarte, que es lo que estamos fijando todo, de cuánto estoy vendiendo y si tengo dinero en el banco, que es lo que es verdad que es lo más simple, es no, oye, ¿cómo me está saliendo el margen? ¿Qué más o menos, qué periodo de medio tengo? Y es cierto que en cuanto ya el empresario lo conoce y va guiando, y aunque diga Javi que no, pero es verdad que hay una parte mucho nuestra de formación,
Al final yo también doy clases en máster y Ovidio también venía de formación, o sea, hay una parte nuestra muy de, oye, de enseñar al empresario, porque además Bueno, al es cliente sí, bonito, claro. ¿no? Claro, o sea, porque al final dices, hay una parte que es muy complicado que podamos enseñar, pero al final vas día a día, le vas Sí, sí. enseñando y a mí me parece, claro, te sientes orgulloso de clientes con los que llevas 10 años que en un principio no sabían qué margen tienen y ahora ya te están preguntando por cómo tiene el fondo de maniobra. Él directamente, digo, ostras, ya esto es otra cosa, ya no solo entiende qué es sino el fondo de maniobra, de cuánto estoy y cómo estoy. Pues hombre, eso poco a poco, ese trabajo haciendo y esa formación al empresario es nuestra parte, que no te olvides, como he dicho, de la parte crucial tuya, pero hombre, que esos números tenlo claro para ver si vamos por buen camino o no, por Que supuesto. los números más dan mucha claridad. Eso lo vemos cuando tenemos los números reales del negocio y el empresario los ve. Aunque el empresario puede tener una idea en su cabeza, y evidentemente la tiene, de cómo va su negocio, de repente cuando tiene los números reales, es como si le quitaras un velo de los ojos, ¿no? Y, y bueno, y es bonito, ¿no? Y es parte del trabajo nuestro ese, ¿no? Sí, esta mañana Y nos escucha, decía perdona, Max, decía un cliente mismo, esta mañana hablando con él, viendo los números del año, pues nos decía, no, si este año ha sido muy bueno y además ha fallado un poco porque he vendido un poco con menos margen, tal, y le dices, no, fíjate en el personal y la estructura que tienes realmente ahora mismo, con el personal que tienes, no te mantiene esas ventas. Entonces tengo que vender más, claro. Claro, y se quedaba pensando y él mismo decía, no, al principio decía, no, y claro, a la tercera vez ha dicho, ostras, pues me voy a poner las pilas y voy a empezar a vender, que es lo mío. Y pues, claro, adelante, yo te doy los números y eres tú el que solo vas viendo, claro. Números no mienten. en esta historia, al inicio hablábamos, Salvador Javier, de los inicios de Asymmetric también, varias décadas de trabajo, la experiencia tanto de video como de ustedes, ir acompañando cambios tecnológicos, educar a través de esas habilidades también de formación que comentaban hace un momento. Y no quisiera dejar de lado también un tema que pues en el que estamos inmersos ya todos en diferentes ámbitos. Con la llegada de las tecnologías como la inteligencia artificial, ¿ha habido alguna dinámica que haya potenciado también el modelo de negocio de ustedes en Asymmetric? Y otra pregunta de una vez la dirijo ya hacia Javier, si en algún momento este auge o esta bienvenida que se le da a la inteligencia artificial, hay personas que si en algún momento de tu prospección consideren ahora que ya no requiere de un especialista porque ahora pues ya tienen la inteligencia artificial y entonces no necesitamos más especialistas más que tener nuestro chat de confianza. No sé si ahora se suma en ese proceso de convencimiento al cliente el darle la claridad de por qué es importante un acompañamiento humano y técnico especializado con algo que las herramientas probablemente no les puedan ofrecer en este momento. Yo, a ver, de momento la IA, de cara al cliente, lo que sí te das cuenta es que el cliente se informa mejor y ya viene mejor informado, ¿no? Lo que pasa es que no tiene claro ni sabe si de lo que se ha informado es cierto o no. Entonces necesita de la ayuda de un especialista, ¿no? Que le diga, ¿no? Yo creo que la IA nos ayuda más a nosotros a dar un servicio más ágil, ¿no? Una herramienta muy potente, ¿no? Y que nos ayuda a nosotros a dar un mejor servicio al empresario. No sé el futuro, yo no sé cómo cambia esto y lo rápido que va, no sé dónde llegará, pero yo creo que todavía eh, empezará con muchos procesos que van a ir eliminando trabajo administrativo, tareas muy repetitivas, que eso irá desapareciendo y se hará solo. Y yo creo que la labor del especialista para dar seguridad al empresario todavía le queda un tiempo, ¿no? Yo creo, no sé, Salva, tu opinión, pero
Claro, es que va tan rápido que Sí, uno no sabe a dónde, ¿sabes, no? sí, pero es cierto que al final quizás en lo nuestro ha sido en todo, o sea, cómo ha crecido Hacienda y cómo va creciendo las administraciones y que ahora digas que hay un FATCA a nivel que maneja Estados Unidos con información que le vamos dando cada uno de los países, que le vamos dando porque no viene de vuelta, ¿no? De Estados Unidos aquí, no, va siempre hacia allá, pero a lo mejor hace 10 años era impensable y ahora mismo es una información que es constante y es automática. Entonces, hemos vivido tantos cambios que es cierto que, bueno, pues es uno más. La labor nuestra en un principio, por lo mejor hace 30 años, era, oye, hay que liquidar un IVA. Ahora el IVA está ya liquidado y está hecho y ojalá incluso la contabilidad esté hecha, ¿no? Que oye, si a nosotros nos da la contabilidad hecha, genial, y simplemente ya jugaremos luego nosotros con cómo hacemos la contabilidad, un par de cosillas y a partir de ahí analizaremos. Cambia un poco tu rol. Eh, Nos dicen que nos van a quitar el trabajo, pues hombre, como dicen, ¿no? Como decía el otro día, me llevan diciendo ya un año que me van a quitar el trabajo y no viene nadie y me lo quita, que me quiten ya el trabajo y me dejen, me dejen tranquilo, ¿no? Pero, o sea, eso pero es verdad que es que nos da a nosotros una herramienta muy potente. Además, el empresario, como dice Javi, el empresario viene un poco, además, a nosotros nos viene genial. El empresario viene con una duda, antes, muchos años, venía con una duda e intentas encauzarla, ahora ya viene encauzado. Simplemente tú terminas un poco de rematarle, darle esa seguridad, le dices, no, no es por aquí, exactamente es por aquí. Y igual que te ayuda a ti. Muchas veces, nosotros es verdad que en el día a día la usamos bastante porque es una herramienta potente vamos, que te analiza. Ahora Claude sacaba hace un mes, ¿no? Sacó los 7 agentes financieros de auditoría, y es verdad que funcionan genial, pero bueno, no es quizás esa cuestión la nuestra del dato, sino es cómo interpretamos ese dato. ¿Qué es tu empresa? ¿A qué se dedica? Y no es lo mismo. Que sí, para para que lo entiendas tú al final, si a mí me está diciendo, yo subo los datos de un Carrefour, de un Mercadona, ¿no? De un tipo de entidad esta que son de ventas retail, de un Costco, ¿no? Alguna cosa de estas, te va a decir que tiene un problema de liquidez, porque realmente está cobrando al contado prácticamente, está pagando a 60 días y esa diferencia de dinero que la tiene se la está gastando porque tampoco no tiene prácticamente almacén que lo equipara. Y no es ese el problema, es que el negocio es ese. El negocio es, con ese dinero que tengo, yo voy a crecimiento y a partir de ahí voy generando. Entonces, pues te va a decir una IA siempre, oye, que cuidado, que con el dato puro y duro ahora mismo tenemos este. Bueno, ahí iremos perfeccionando la IA, e irá más, pero bueno, a mí me da la Claro. sensación de que es una herramienta más para nosotros, incluso para el empresario, para poder ir más lejos, pero bueno, al final está en nuestra mano el que podamos ayudar o no. Pero te digo, si nos quitan nuestro trabajo, pues oye, ¿no? Pues nos ponemos ya a nosotros a otra cosa, que no, porque no pasa nada, encantado. Con esta visión que Salvador y Javier nos comparten, sabemos que es un aspecto muy enfocado lo que ustedes hacen en España, obviamente por el tema de las regulaciones, aspectos técnicos que son muy particulares a veces en regiones o países, entre España y Europa, ya no se diga entre España y otras partes del mundo, pero dentro del modelo y algunas consideraciones generales, Salvador, Javier, ¿hay algunos planes en las que pueda haber alguna colaboración más allá de España? ¿En algún momento han tenido acercamientos de personas de otra área geográfica por algún aspecto que técnicamente pudiera ser viable sin entrar en muchas diferencias legales entre países? O si en algún momento ustedes piensan como Symmetric explorar escenarios más allá de España. Nosotros mismos lo hemos hablado varias veces porque es verdad que yo además soy profesor de Fiscalía Internacional y llevo tiempo en Fiscalía Internacional y mucho de tanto de empresas o incluso ya personas que vienen a vivir a España o que quieren salir de España o que vienen. Además, aquí en Madrid, la colonia, yo creo que aquí empezamos con los argentinos, luego venezolanos, mexicanos, ahora han empezado a venir mucho también a España. Entonces, esa manera en que llegas, el que te establezcas un poco, porque también tenemos esa parte de persona física, la que no es renta lo que hacemos, sino ya es más planificación fiscal, un poco a largo plazo. Y ahí es verdad que siempre hay mucho, o incluso cuando te vas fuera de España a trabajar, pues esa salida, el que me sigue quedando algo en España.
pues eso siempre también lo tratamos, pero más allá de eso, hasta nosotros llevamos un tiempo dándole vueltas al hecho de que nuestro análisis, la parte financiera, es aplicable a cualquier empresa, cualquier negocio en cualquier país. Si al final los KPIs son los que son. Incluso nosotros, cuando nosotros bebemos de qué es la liquidez, o no, que te decía, o qué ratios puedo usar para tema de endeudamiento, no me voy a España. O sea, al final te vas a bibliografía que es a nivel mundial. Entonces, al final, la liquidez aquí es igual que es allí en México, que es en cualquier sitio. Y nosotros mismos hemos dicho de hoy, en un momento dado, a lo mejor hay que pinchar un poco más porque, ¿no, Javi? Sí, Porque esa parte de hay... informe de análisis económico-financiero, que ahora mismo lo damos como uno, ¿no? El análisis fiscal, contable y el análisis económico-financiero lo damos como un solo análisis, pero esa parte podemos ofrecerla y ayudar a empresas de otros países con eso. Sí, lo que pasa es que no hemos dado ese paso, ni tampoco nos lo han pedido, ni hemos puesto el foco ahí todavía, ¿sabes? Pero sí que es una vía que podemos abrir en cualquier momento, sí. Y ojalá con este episodio que llega también a buena parte de Latinoamérica, México, obviamente también en España, pues nazca esta curiosidad sobre todo del emprendedor, del empresario, de realmente tomarse en serio estos aspectos fiscales, si es posible, aún siendo un autónomo, una persona física, una pequeña sociedad, empresa familiar, vale la pena en su momento empezar a explorar y dejarse guiar por los expertos como son Javier y Salvador de Asymmetric. Bueno, estamos ya muy próximos a cumplir nuestro rango de espacio de tiempo en esta entrevista, pero antes de cerrarla, Javier, Salvador, quisiera que tuvieran este espacio para algún comentario final, recomendación, algún tema que probablemente era relevante y no lo pregunté, no lo abordé, pudieran hacerlo en este momento, algún mensaje final incluso para el público. Bueno, yo sí, la gente que está viendo esto, si está interesada en conocernos un poquito más, pues sí yo le diría que le eche un ojo al newsletter que escribimos a diario, donde hablo de todos estos temas, ¿no? Se llama Diversión Fiscal y Financiera, en la página web, diversiónfiscalyfinanciera.com. Y ahí pues pones el mail y bueno, y pues, a partir de ahí estamos en contacto. Entonces, bueno, pues animo a la gente que tenga interés, pues que entre ahí. Y dejaremos también todos los medios de contacto, como ya saben, en los episodios, a todas las fuentes de información de Asymmetric y bueno, también profesionalmente en las redes de LinkedIn, tanto de Javier y Salvador, para que pues, puedan conocer un poco más de su trabajo. Salvador, ¿algún mensaje final? Nada, sobre todo animar a los empresarios, darle ánimos, que sean aquí, sea en México, sea donde sea, es duro y que sobre todo que pongan fuerzas y que no bajen los brazos, que si no fuera por los empresarios, de verdad que no sé dónde estaríamos. Además, Por mucho que digan los políticos, no me parece que sin empresarios no iríamos muy lejos. Claro, claro, Javier, Salvador, pues un gusto haber coincidido con ustedes, pero antes de finalizar el episodio, siempre por la distancia y demás que pues no nos permite estar en un mismo espacio físico, siempre pues nos hemos procurado que nuestros invitados tengan un pequeño recuerdo de su participación aquí en el podcast y diseñamos para ustedes, en este caso para Salvador, para Javier, un pequeño obsequio digital. Esto se los voy a hacer llegar a través de los medios de contacto que tengo de ustedes. Voy a compartir aquí en pantalla unas imágenes. Ustedes me indican cuando puedan verlas. a ver. Y hacen referencia un poco a lo que hace Javier, a lo que hace Salvador. De repente tarda un poco en compartir, pero en algún momento les aparecerá en pantalla. Qué Ustedes me bueno. indican si... Ahí está. Sí, lo estoy viendo, sí. Preparamos, bueno, para Javier unos muñecos muy populares, con una oficina muy ad hoc hacia la actividad profesional que tienen. Se lo haremos llegar. El número de la caja es el número del episodio que estamos ahora grabando y publicando. Y también tenemos uno de Salvador con las mismas características, un poco ahí. Pero Max, ¿eso está físico, real? No. Los hacemos solamente digitales, pero conforme vayamos creciendo y con unas asesorías de Asymmetric igual podemos ya destinar un presupuesto para hacerlos físicamente, pero
de forma digital yo se los voy a hacer llegar No, con mucho perfecto. cariño Sí, joder, te lo y agradezco. agradeciendo Muy simpático. su Qué bueno. participación, Sí. desde luego para mantener el recuerdo, para compartirlo en sus redes si gustan. En el transcurso de muy próximas horas les haré llegar este recuerdo, agradeciéndoles nuevamente la oportunidad de charlar con ustedes, abriendo el espacio del podcast para cualquier proyecto, cualquier nueva propuesta, ya sea de Asimétrico o de otros negocios, puedan compartirlo con nosotros y bueno, a partir desde aquí de México, llegar a varias partes también de otros horizontes geográficos. Pues muchas gracias, Javier Salvador, por su estancia y participación con nosotros. A ti, Max. Muchas gracias. Gracias a ti por todo. Y al público de Visión Inteligente de Negocios les recordamos estar atentos a este nuevo ciclo ya iniciando del número 171 hoy con Salvador y con Javier, que técnicamente viene siendo ya como la temporada número 18, de acuerdo a cómo hemos venido manejando el podcast, y con muchas sorpresas. Hemos tenido episodios muy diversos. Hoy tenemos un tema que sin duda es muy importante para quien nos escucha, el tema fiscal y cómo a través de empresas como Asimetric y la experiencia de Javier y Salvador es posible un mejor camino para las empresas a pesar de la dificultad que se pueda tener en diferentes países. Pues muchas gracias y nos vemos y escuchamos próximamente. Hasta pronto.